siento por no hablar, pero muy buenas cabecitas de melón, melocotén. Estamos aquí en otro video para el canal y esta vez con Minecraft. Recién me instalo el Pocket Edition verdadero y les voy a enseñar cómo poner Skywars y los Juegos del Hambre. Y voy a jugar, claro. Empecemos con Skywars, que es el que me acuerdo más. Lo que están viendo en pantalla tienen que hacer acá esto y acá esto. Bien. Y si no me anda, bueno, voy a tener que jugar un mapa en supervivencia. Muy bien. El mapa se llama Mundo Minecraft y empecemos. Muy bien. Parkour. Anda un poco lagueado, ya sé. Bueno. Juguemos. Empecemos instalando. Muy bien, ahora vamos a matar una vaca. ¿Dónde va, vaquita? Escondidita. Otra vaca. Le perdonaré porque tiene a la hija o al hijo. Lo siento, bebito, es que tengo que comer. Ya sé que los chiquitos, la vaca chica no me dan nada, pero si mato a la hija, la madre va a querer morir. No le pegues al lobo, no le pegues al lobo. Para que no sepa, si le pegas al lobo, sin domesticarlo con hueso. No, descuidado, fue descuidado, fue descuidado, fue descuidado. No fue descuidado. Fue descuidado. ¡Venga, lobo! Lobizón. Casi muero, casi muero. Muy bien, empecemos con lo básico que sería mesa de crafteo. Claro que yo no voy a poder hacerlas porque estoy en Minecraft no real, el verdadero Pocket Edition, pero igual. Pico. Acá como en armadura y todo tengo para hacer como es como en Minecraft real básicamente. Ese es un lobo bebé. ¿Vos eres el hijo del lobo grande?
Lo siento, lo siento, lo siento. No, no, no le pegues a papá. No le pegues a tu nuevo papá. Soy tu nuevo papá. Ay, por Dios. Lo siento, no, hijo. Voy a hacer una pala. Y empecemos. Yo sé que lo básico no es tan guay, no es tan bueno verlo, pero veamos lo primero, lo principal, y después pasemos y después saltearemos si no quieren ver cómo pico y eso. Más lobo. Vengo desde acá. Voy a hacer lo básico. Espada. Esto. Hacha. Pala. Pico. Dirán, ¿por qué te vas de ahí? Espero que estoy medio perdido ahora por acá. Es que estoy medio perdido, gente. No sé, búscala por acá. Allá en el fondo. ¿Dónde vos la dejaste? Estaba hablando con mi hermana. Por acá hay una cueva. ¿Eso es lo que te interesaba? Nope. Pero volveremos. Voy a andar por acá a la vuelta, lo que me interesaba a mí. Debe estar por acá arriba. Está con lobo. Pero lo que no sepa, vi piedra mojosa, que donde hay piedra mojosa abajo hay un spawn. Pero bueno. Otra cueva. Necesito carbón. Acá. Picaré para abajo. Me llevo la piedra mojosa porque es muy buena.
Ojo, mientras recojo toda la piedra. Lo siento, es que estaba hablando y de todo y ni siquiera estaba grabando esto. Bajé hasta acá abajo, si hizo de noche. Bueno, me hice básicamente, puse esto y me hice un horno y iba a hacer carbón vegetal, pero acá encontré carbón. Muy bien. El agujero estaba acá. Entonces seguir. Al menos valió la pena venir hasta acá, ¿no? Pero no tenemos pico de iron, ese es el problema. Pero si encontramos un poco de iron por acá, estaría genial. Vamos a ver. Muy bien. Hice 2 picos por suerte. Sin saberlo, pero me los hice. ¿Qué está buscando? A ver si alrededor hay más oro. O un poco de... Bueno, ya saben. De iron. Pero al parecer no. Seguiré para abajo un poco y después volveré. Pero esta vez iré en una escalera. Vi algo ahí abajo, pero no sé qué era. Iron. Iron nomás, lo petamos en el primer capítulo. Muy bien. Y ahora lo que hacemos es poner el horno, poner este carbón. Bien. Like y comenten si quieren que haga una nueva serie o que siga esta, que juegue Skyward o los juegos del hambre con mi tía Micaela, que le recomiendo su canal, que es Manglet FNAF Conejos y Conejas. Pero Mangle 3E o 4E, Mangle FNAF Conejos y Conejas. Tiene un nombre un poquito rarito, pero no la juzgo. Le gustan los conejos, le gusta Final Fantasy Freddy. Así que a mí me dejó de gustar Final Fantasy Freddy hace tiempazo. Me dejó de gustar. La única forma que me guste de vuelta es el nuevo Final Fantasy Freddy que salió
el Final Fantasy Freddy's. Bueno, no me acuerdo el nombre de la rita. He grabado un montón de videos de Pokémon Go o alguna otra Pikachu y todo, pero no lo he podido subir. Lástima. Me da mucha lástima que no los haya podido subir, pero la ves así, ¿no? Muy bien. Nos llevamos la mesa de crafteo. Y nos vamos para arriba. Acá está la cosa. Y con tierra. Acá donde agarré el carbón, sigue subiendo. ¿Qué hace? Me están preguntando, ¿no? Intentando escapar. Porque va a haber muchos zombies. Me imagino. Intentar escapar a un lugar seguro. O al menos luchar un poco. Y bueno. Aldeanos zombies, se los dije. Muy bien. Muy bien, aquí dejaremos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Cambiaré mi skin. Y le subiré la dificultad al máximo a esto. Así que espero que les haya gustado. Suscríbanse y denle like para más videos. Y acuérdense, para un video con mi tía Micaela, se tienen que hacer. Adiós. ¡Os!